Llegó el día fatal para la estabilidad en el mundo arbitral. Chema Alonso, el hacker más famoso de España, se incorporaba al Comité Técnico de Árbitros, el CTI, con una misión supuestamente tecnológica: introducir la inteligencia artificial en el sistema del arbitraje. Un giro dramático en un sistema que, hasta entonces, se regía por la intuición y las cenas de pijama de los árbitros. En Barcelona, ya se empezaron a remover las palomitas para seguir el espectáculo, porque el fichaje cayó como un jarro de agua fría sobre el club blaugrana y su afición. La mañana en que se anunció que Chema Alonso sería asesor en innovación tecnológica e inteligencia artificial del CTI, los medios deportivos reaccionaron como si se hubiese desatado una tormenta nuclear mediática. Se presentaba como el hombre que venía a modernizar el arbitraje, a meter algoritmos donde antes había discusiones eternas, pero el trasfondo político era indudable: es madridista confeso. Madridista, raulista e ikerista, él mismo lo proclamaba sin rubor. Al instante, Barcelona puso cara de circunstancia. El Barça no había dicho nada oficialmente, pero en círculos internos cundió el estupor. El club esperaba una renovación del CTI que aportara neutralidad, especialmente tras el escándalo del caso Negreira. Pedir aire fresco, sabían, era crucial. Y entonces resulta que el aire fresco venía empaquetado en un gorro a rayas azules y marrones, etiqueta hacker ético, y con una cuenta en redes dedicada a ensalzar al Real Madrid. Como diría el exárbitro Iturralde González, esto equivalía a meter al zorro dentro del gallinero. ¿Qué confianza queda cuando designan gente partidista para liderar la innovación arbitraria? El caos se fue desatando gradualmente. Los tertulianos explicaban que Chema Alonso no tendría poder real sobre decisiones del VAR ni contratos vinculantes con la ARFEF, que su rol era meramente consultivo. Pero eran como decir que el lobo solo viene a merendar. Parecía claro que su presencia tendría efectos simbólicos, al menos. Asesor externo, dijo la ARFEF el mismo día, pero esa etiqueta no calmó los ánimos. En Barcelona se respiraba desconfianza y se dispararon los memes, desde árbitros llevando camisetas del Madrid para congraciarse con Alonso hasta barras de bar dedicadas totalmente al tema. ¿Qué pasa si el algoritmo detecta que el Madrid necesita un penalti decisivo? Comenzaban los chistes. El fútbol tiene su sarcasmo, y ese día se puso fino. Pero en cada chiste subyacía un temor real: ¿podría la inteligencia artificial reforzar desigualdades, o al menos alimentar la sensación de favoritismo hacia el Madrid? Mientras tanto, en Madrid se vendía como un gran paso para la modernidad arbitral: sistemas automatizados decidirían designaciones de árbitros, ascensos y descensos del estamento, todo bajo criterios objetivos. David Fernández Borbalán sería responsable técnico, Eduardo Prieto Iglesias, líder del área VAR, Marta Frías portavocía, Yolanda Parga se haría cargo del arbitraje femenino, y Álvaro Cid Bragado supervisaría fútbol sala, playa y silla de ruedas. Todo un nuevo reparto de poder. Pero las sombras se extendían cuando desde Barcelona se señalaba que solo se mantiene en el antiguo equipo a una persona: Yolanda Parga, esposa del delegado de campo del Real Madrid. ¿Una casualidad? La prensa catalana lo planteaba como nepotismo y motivo de queja formal. Iturralde González solía decir: casualmente, la única persona que mantienen es la mujer del delegado del Madrid. Cada uno que saque su opinión. El barcelonismo más ácido empezó a hablar de regeneración arbitral made in Florentino Pérez, bromeando con que el presidente del Real Madrid habría exigido el comité a la carta. Comentarios como «Florentino ya tiene delegado hasta en el CTI» se multiplicaron en redes. ¿Era la reunión de los árbitros una operación coordinada entre el ARFEF y el Club Blanco? Solo especulaciones, pero suficiente combustible para el incendio informativo. Desde Madrid, defensores del cambio intentaban calmar los ánimos. Explicaban que Chema Alonso iba a preparar reuniones de tecnología con Fran Soto, pero no a decidir sistemas de VAR ni a influir en designaciones. Era un liceo tecnológico, no una corte arbitral. No pasó a ser trabajador del CTI ni del ARFEF, solo asistió a reuniones, aclaró él mismo en su blog. Pero ya era tarde, el hashtag #Alonso en Elcta volaba, y parecía que un algoritmo de indignación social estaba detrás. En un bar de Barcelona, un aficionado le espetó a su amigo: ¿y si programan la IA para favorecer al Real? El otro, cínico, contestó: al menos no grita en el bar. El algoritmo sí que sabe silenciar al colegiado. Y con esa broma, se reflejaba una realidad incómoda: la fantasía de neutralidad tecnológica chocaba con la fragilidad de la confianza institucional. Al caer la noche, se publicaron análisis más serios. El fichaje de Alonso era parte de una estrategia de comunicación del ARFEF para mostrar modernidad y alejar sospechas tras años de escándalos. Pero la elección de un madridista declaradísimo, con mensajes como «Ala Madrid, soy del club más grande de la historia», contradijo ese mensaje. ¿Era un error en control de daños o una maniobra de poder encubierta?
Entre tanto ruido, en Barcelona comenzaron a planear acciones, desde protestas simbólicas en redes hasta la amenaza de que el club presentara una queja formal si consideraba que se violentaba la imparcialidad del sistema. Algunos medios incluso especulaban con denuncias por conflicto de interés. El tema ya no era técnico, entraba en el terreno político y deportivo de máxima tensión. Mientras tanto, periodistas madrileños insistían en que la IA solo ayudaría a mejorar eficiencia, balancear designaciones, evitar errores de favoritismos, romper la subjetividad. Que Chema Alonso aportaría su experiencia técnica y que nada cambiaría en la plaza arbitral, salvo mayor precisión. Pero esa tesis no convencía en Cataluña, la percepción de parcialidad no era cuantificable en méritos técnicos. Era cuestión de símbolos. En redes fervientes, un internauta escribió, si el algoritmo pitara penalti, diría gol o VAR. Y otro le contestó, ya no se pita ni VAR. Se pincha código y fuera problemas. Las salidas ingeniosas abundaban, mientras crecía la sensación de un caos total, medios divididos, clubes en alerta, aficiones polarizadas y un sistema arbitral bajo presión tecnológica y moral. Era como cambiar el motor de un avión en pleno vuelo mientras se vuela sobre una zona de turbulencia política. El propio Chema Alonso, con su estética grunge y gorro de rayas, se convirtió en protagonista involuntario de memes en los que aparecía señalando al VAR como si fuera un dron. Pero él no perdió compostura. En su blog reafirmó que no influiría en decisiones arbitrales, solo colaboraría con ideas y preparación técnica. Algo así como un Winnie the Pooh cibernético infiltrado en una cueva de lobos, explicaba con calma. Pero el caos no se apaciguó, tertulianos de radio comentaban que el Barça entendía perfectamente que se quejase, incluso que denunciara, porque el nombramiento resultaba lamentable, expresamente por la falta de neutralidad implícita. Que en la dirección de un organismo del que se espera imparcialidad tenga peso alguien de este perfil, cuesta de entender, dijeron textualmente. Por la tarde se armó revuelo adicional. Una semana antes del inicio de la liga, el sitio I no había transmitido directrices claras al colectivo arbitral, algunos colegiados se sentían fuera de juego. En Barcelona esto se interpretó como desorden organizativo que atribuían al ruido generado por el fichaje tecnológico más que a razones estructurales. Van a empezar la temporada sin tener ni idea de qué silbar, bromeaban en tertulias. Al caer la noche se produjo un giro inesperado, la ARFEF rebajó el impacto de la designación. De asesor importante pasó a asesor externo de bajo perfil en cuestión de horas. El mensaje oficial fue que Chema Alonso no pasaba de consultor técnico, que no tenía contrato ni salario fijo, ni competencias reales. Era solo para modernizar la imagen, decían. Pero ese recorte público en la designación no convenció a nadie. Había pasado de fichaje estelar a sombra incómoda. El caos alcanzó picos de comedia informal, una fila de árbitros haciendo lista de espera para consultarle sobre blockchain y machine learning, como si asistieran a una feria tecnológica. Otro rumor decía que un árbitro pintó en su pizarra bar la palabra Chema, para recordar que no debía interpretar jugadas por simpatías. Todo un episodio surrealista en clave humorística pero alimentado por un miedo real a la pérdida de imparcialidad. El Barça, por su parte, no rompió el silencio oficial, pero sus directivos hablaron en privado con medios cercanos. Miquel Camps, portavoz del club, se quejó amablemente en público de que esta reestructuración hacía pensar que Florentino Pérez se había salido con la suya. Una metáfora que no se usa en el fútbol por prudencia, pero que en este contexto sonaba muy explícita. En Madrid, algunos defensores del sistema apuntaban a que si el Barça quería denunciar, que lo hiciera, pero que no negaran que el fichaje era una apuesta tecnológica decente. Y que el rol de Alonso estaba limitado, no decidirá VAR, no programará penalti a favor del Madrid, no activará algoritmos sentimentales. Aunque a esa altura pocos creían en neutralidad informativa. Un algoritmo no se corrige con palabras. Dentro del ARFEF, la tensión era palpable. Fran Soto tenía que defender públicamente el proyecto, al mismo tiempo, los árbitros esperaban claridad y tranquilidad. Estamos a semanas del inicio de la liga, en campo hay que pitar, no debatir conspiraciones. Pero el ruido de fondo era demasiado fuerte. Más aún cuando en Barcelona se advertía que la implícita pérdida de confianza arbitraria ya era un problema indispensable. Dentro del ARFEF, la tensión era palpable. Fran Soto tenía que defender públicamente el proyecto, al mismo tiempo, los árbitros esperaban claridad y tranquilidad. Estamos a semanas del inicio de la liga, en campo hay que pitar, no debatir conspiraciones. Pero el ruido de fondo era demasiado fuerte. Más aún cuando en Barcelona se advertía que la implícita pérdida de confianza arbitraria ya era un problema indispensable. Lo que más quemaba entre las paredes del sitio I era el murmullo interno, ese que no sale en notas de prensa.
Algunos árbitros veteranos, acostumbrados a que los únicos algoritmos en su carrera fueran sumar los viáticos y multiplicar las excusas para no pitar en ciertos estadios, miraban con recelo la llegada de Alonso. «¿Y si ahora cada partido me lo evalúa un Excel?», comentaba uno en la sala común mientras removía su café, que por cierto sabía a complot. Había un miedo soterrado, que la meritocracia se transformara en una especie de algoritmocracia, donde un sistema frío y programado decidiera quién sube y quién baja, sin la tradicional llamada misteriosa desde el comité. La paradoja era sangrante, se buscaba modernizar el arbitraje para limpiar su imagen, pero el fichaje estrella se había convertido en la principal fuente de sospecha. Es como ponerle un antivirus a un ordenador y que el antivirus te pida tu contraseña bancaria, ironizaba un directivo del propio Citroën. Por mucho que la ARFEF insistiera en que Alonso solo era un asesor externo, las dudas crecían con la misma velocidad que los hilos de Twitter donde se desmenuzaba cada foto del hacker con camisetas del Real Madrid. En el entorno arbitral, el humor negro era inevitable. Un asistente del VAR bromeaba: «Ahora, si me equivoco en una jugada, no me sancionan, me actualizan el firmware». Otros, más dramáticos, aseguraban que la neutralidad arbitral corría serio riesgo. Si el público ya desconfiaba del VAR humano, ¿cómo reaccionaría ante un VAR automático, diseñado por un madridista declarado? Y si encima la IA aprendía de decisiones históricas, alguien temía que saliera un monstruo digital con sesgo blanco incorporado, capaz de pitar penalti a favor del Madrid incluso en un documental sobre pingüinos. En las oficinas del Barça, mientras tanto, cada pequeño detalle se analizaba con lupa. Se habían hecho informes internos revisando publicaciones pasadas de Alonso, entrevistas y hasta conferencias tecnológicas donde bromeaba con su amor por el Madrid. Cada frase se interpretaba como una prueba del sesgo que ahora, por extensión, amenazaba la confianza en el arbitraje. Un miembro de la directiva llegó a decir que, con esta designación, cualquier error arbitral contra el Barça será interpretado como manipulación. La percepción, en el fútbol, a menudo pesa más que la realidad. El propio Chema Alonso, ajeno al ruido emocional que su nombramiento provocaba, continuaba hablando de machine learning, cloud computing y blockchain aplicado al arbitraje. En una de las reuniones, alguien le preguntó si la inteligencia artificial podría eliminar la polémica en el fútbol. Su respuesta, medio en broma, fue: «La polémica es un bug que la afición considera feature». No ayudó demasiado. La frase se filtró y en Barcelona se interpretó como un reconocimiento de que la polémica no solo no iba a desaparecer, sino que podría multiplicarse. Los árbitros más jóvenes, formados en academias donde ya se usaban tabletas para todo, veían con curiosidad las promesas de la IA, informes detallados de su rendimiento, métricas objetivas, asignaciones optimizadas. Pero incluso ellos se preguntaban quién controlaría el sistema y cómo evitarían que los datos se convirtieran en un nuevo campo de batalla. Al fin y al cabo, si alguien alimentaba al algoritmo con información sesgada, ¿no acabaría reflejando los mismos vicios que se intentaba corregir? La prensa deportiva, olfateando sangre, continuaba amplificando la narrativa del caos. Programas de tertulia dedicaban horas a especular con escenarios absurdos. ¿Y si un algoritmo anula un gol en el clásico por una ley inventada, qué pasará cuando un árbitro se niegue a seguir la recomendación de la IA? Las respuestas, siempre cargadas de dramatismo y humor, mantenían al público enganchado. En el fondo, todos sabían que la controversia vende más que la certeza. En paralelo, los sindicatos de árbitros empezaron a moverse, pidiendo reuniones urgentes con la ARFEF. Querían garantías. ¿Quién tendría acceso a los datos? ¿Quién auditaría las decisiones algorítmicas? ¿Qué papel jugarían ellos en un sistema cada vez más automatizado? La incertidumbre, sumada a la presión mediática, estaba convirtiendo la pretemporada en una olla a presión. Por las noches, en los grupos privados de WhatsApp de árbitros, los memes corrían como pólvora, fotos de Chema Alonso con gafas de sol y un botón rojo que decía «Pitad Madrid», capturas falsas de pantallas del VAR mostrando «Error 404», «Penalti no encontrado» y bromas sobre que, en la próxima temporada, el acta del partido se firmaría con reconocimiento facial. La risa era el mecanismo de defensa ante la sensación de que algo se les escapaba de las manos. Mientras tanto, en los despachos del Barça, la preocupación iba más allá de la próxima temporada. Temían que, si el experimento tecnológico funcionaba, la influencia de Alonso se consolidara. No es un problema solo de ahora, advertía un ejecutivo, es que si esta IA se convierte en estándar, estaremos jugando con un sistema diseñado por alguien que nunca ha ocultado su amor por el Madrid. Esa idea, repetida una y otra vez, era suficiente para mantener encendida la hoguera de la desconfianza. Mientras tanto, en los despachos del Barça, la preocupación iba más allá de la próxima temporada. Temían que, si el experimento tecnológico funcionaba, la influencia de Alonso se consolidara.
No es un problema solo de ahora, advertía un ejecutivo, es que si esta IA se convierte en estándar, estaremos jugando con un sistema diseñado por alguien que nunca ha ocultado su amor por el Madrid. Esa idea, repetida una y otra vez, era suficiente para mantener encendida la hoguera de la desconfianza. En esas reuniones, los directivos se cruzaban documentos impresos con supuestos perfiles del equipo de trabajo de Alonso, diagramas llenos de flechas, nombres en clave y términos como machine bias y auditorías externas. A falta de certezas, abundaban las teorías. Un miembro del área jurídica llegó a preguntar si era posible interponer un recurso preventivo, por riesgo potencial de sesgo algorítmico. Otro sugirió contratar a un experto independiente que vigilara el trabajo de Alonso, a lo que alguien respondió con ironía, o sea, ¿un hacker que vigile al hacker? Terminamos con un bar dentro de otro bar. Los pasillos del club se llenaban de rumores. Algunos empleados juraban haber visto a miembros del staff técnico estudiando manuales de programación para entender al enemigo. Otros, menos dramáticos, creían que todo era un fuego mediático y que al final la IA no tendría más impacto que los viejos informes en PowerPoint. Pero la desconfianza ya había hecho mella. Cualquier pequeño dato sobre Alonso se interpretaba como una amenaza. Bastaba un tuit suyo recordando una victoria del Madrid para que, en cuestión de minutos, foros enteros del barcelonismo explotaran con indignación. En paralelo, la afición se dividía entre los que se lo tomaban con humor y los que vivían en un estado de alerta permanente. En los bares se escuchaban debates acalorados, que sí, que al final va a programar el algoritmo para que cada falta de Gavi sea roja, gritaba uno. Su amigo, más calmado, le respondía, mira, si eso pasa, me paso al curling. Ahí las piedras no tienen colores sospechosos. Entre risas nerviosas, todos sabían que detrás del chiste había un miedo latente, que la tecnología, en vez de traer justicia, amplificara las viejas sospechas de favoritismo. El propio Chema Alonso, al tanto del revuelo, seguía hablando de innovación y sistemas inteligentes con una serenidad que irritaba a sus críticos. Sus presentaciones estaban llenas de diagramas coloridos y frases como minimizar la varianza en la toma de decisiones, pero nadie en el Barça parecía dispuesto a creer que la varianza no escondía algún tipo de inclinación blanca. Cada palabra técnica se reinterpretaba como un posible guiño al Real Madrid. Incluso su costumbre de llevar gorros de lana, antes una simple excentricidad, se convirtió en objeto de sospecha. Seguro que debajo lleva la contraseña maestra del bar, bromeaba un tertuliano. Los árbitros, mientras tanto, vivían atrapados en un fuego cruzado. Algunos temían que cualquier decisión polémica se atribuyera automáticamente a la mano invisible de Alonso y su IA. Antes nos gritaban, ladrón, cuando pitábamos mal, ahora nos gritarán, robot, decía resignado un colegiado de primera. Otros intentaban verle el lado positivo, si la IA funcionaba, podrían escudarse en ella para justificar errores. No fui yo, fue el sistema, se convertiría en la nueva frase de supervivencia arbitral. En el grupo privado de Telegram del colectivo arbitral, la paranoia alcanzaba cotas cómicas. Uno compartió un montaje donde un árbitro, vestido de cyborg, mostraba en la pantalla de su brazo la leyenda IA aprobada por Chema. Otro envió un vídeo manipulado en el que cada vez que un jugador del Madrid entraba al área, en la sala del bar sonaba una campana de victoria. Entre las carcajadas, nadie podía evitar pensar que, en la mente del público, la línea entre broma y realidad era cada vez más delgada. Mientras tanto, la ARFEF intentaba apagar incendios. Comunicados oficiales insistían en que Alonso solo desempeñaba un papel consultivo, pero cada aclaración parecía añadir más leña al fuego. Los periodistas deportivos diseccionaban cada palabra del organismo, buscando contradicciones. Si no tiene poder real, ¿por qué tanto revuelo?, se preguntaban algunos. La respuesta, como siempre en el fútbol, estaba en la percepción. La simple imagen de un madridista notorio cerca del bar bastaba para encender la chispa de la sospecha. En Barcelona, los ejecutivos del club estudiaban estrategias de comunicación para evitar que la indignación se les escapara de las manos. Querían transmitir calma, pero sin parecer conformistas. No podemos salir diciendo que confiamos plenamente, la gente nos llamará ingenuos, advertía un miembro del área de comunicación. Otro proponía un mensaje sutil, aplaudimos la modernización, pero exigimos garantías de imparcialidad. La frase se repitió tantas veces que acabó perdiendo todo sentido, como si fuera un eslogan vacío. El caos, mientras tanto, seguía creciendo, alimentado por la mezcla explosiva de tecnología, fútbol y rivalidad histórica. Cada nuevo rumor sobre la IA del sitio EI añadía un nuevo capítulo a la narrativa. Un foro especializado llegó a publicar que el sistema de Alonso utilizaría aprendizaje profundo, entrenado con datos históricos del fútbol español, lo que provocó un nuevo estallido de indignación. Claro, si aprende del pasado, saldrá pro Madrid,
clamaban los más suspicaces. Nadie se detuvo a comprobar si la información era real. En este clima, los hechos eran secundarios frente a la percepción. En medio de este hervidero, la figura de Chema Alonso se convirtió en un símbolo polarizante. Para unos, el salvador tecnológico que traería transparencia al arbitraje; para otros, el caballo de Troya que enterraría al Barça bajo un sistema supuestamente neutral pero diseñado por un enemigo declarado. Y así, sin que hubiera rodado aún un solo balón, el fútbol español se encontraba sumido en una tormenta perfecta de dudas, memes y teorías conspirativas, con el Barça en el epicentro de la desconfianza. La tormenta ya no era una simple polémica, se había convertido en una especie de ecosistema paralelo, un lugar donde los hechos importaban menos que la narrativa y donde cada detalle, por mínimo que fuera, alimentaba la hoguera. Los aficionados, enganchados a cada rumor, ya no esperaban el inicio de la liga para sacar conclusiones. El veredicto estaba dictado antes de que sonara el primer silbato. En los grupos de WhatsApp de peñas culés, cada noticia se diseccionaba como si fuese una filtración de alto nivel. Uno escribía: han dicho que la IA usará datos de la última década, estamos muertos. Otro respondía: no, peor, dijeron que usará todos los datos históricos, adiós a cualquier penalti a favor. Entre bromas amargas, alguien remataba: bueno, al menos ahora el Madrid ganará la Champions en la PlayStation también. Mientras tanto, los árbitros intentaban seguir entrenando, aunque la sensación de vigilancia constante les perseguía. Había quien aseguraba que Alonso estaba recopilando patrones de comportamiento, que hasta el tiempo que tardaban en levantar la bandera podía ser registrado. Pronto nos pedirán que llevemos pulseras de ritmo cardíaco y gafas con cámara, murmuraba un asistente. Y si se las quitas, te sustituye un dron, contestaba otro entre carcajadas nerviosas. En la ciudad deportiva del Barça, la tensión se palpaba. Los entrenadores discutían si era necesario adaptar la estrategia de juego a la nueva era algorítmica, jugadores que se tiren menos, protestas más moderadas, movimientos en el área más limpios. Como si no supieran que la IA también se equivoca, decía un analista, recordando que incluso los sistemas más avanzados tienen margen de error. Pero a ojos del barcelonismo, cualquier error ya no sería casualidad, sino un sesgo disfrazado de tecnología. El propio Chema Alonso, ajeno a la dimensión emocional del caos, seguía en su mundo de presentaciones y gráficos. Explicaba que el objetivo era reducir la subjetividad humana y que la inteligencia artificial era una herramienta para ayudar, no para sustituir. Pero la explicación llegaba tarde, el relato ya estaba escrito. En la mente de los aficionados, el árbitro humano era al menos corruptible de manera comprensible. El nuevo árbitro digital parecía un ente todopoderoso, inmune a la crítica pero capaz de arruinar partidos con una línea de código. La RFEF, desesperada, convocó una reunión urgente para intentar calmar las aguas. Comunicaron que habría auditorías externas y que los clubes tendrían acceso a informes detallados del sistema. Sin embargo, en Barcelona nadie estaba tranquilo. Podrán darnos todos los papeles que quieran, pero ¿quién controla al que programa la máquina?, repetía un directivo, resumiendo el sentimiento general. El vídeo terminaba con una sensación de caos total, memes circulando a velocidad de vértigo, tertulianos lanzando acusaciones, árbitros atrapados entre la sospecha y la incomodidad, y un Barça cada vez más convencido de que estaba luchando contra un sistema que, antes de empezar, ya parecía tenerles en la mira. La voz del narrador, grave pero con un toque irónico, remataba: lo que debería ser la gran modernización del arbitraje ha terminado, de momento, sumiendo al fútbol español en un mar de dudas. El balón aún no ha echado a rodar, y ya hay quien siente que el partido está perdido. La era de la inteligencia artificial ha llegado al sitio y, pero la polémica, esa, sigue siendo más humana que nunca.